Bueno, el existencialismo, ¿verdad? Fue una especie de moda en el pensamiento europeo, sobre todo un poco después de la Primera Guerra Mundial. Venían a América algunas noticias de una especie, digamos, de movimiento filosófico que tenía como característica el haber desbordado las aulas universitarias y haberse apoderado, por decirlo así, del interés de las personas. Ya esto llegó a considerarse como un fenómeno completamente fuera de serie, sencillamente porque la filosofía y también los filósofos eh, pues han sido elementos considerados hasta cierto punto como ajenos a la vida de los seres humanos en términos generales. De tal manera que una corriente filosófica que salta, digámoslo así, los muros de la universidad para impactar, para interesar a los seres humanos, llamémosles así, comunes y corrientes, pues era algo rotundamente extraordinario, ¿verdad? Ahora bien, en buena parte, este movimiento filosófico, que es el existencialismo, había generado, digamos, trabajos sumamente, ah, como dijéramos, complicados, como por ejemplo El ser y la nada del mismo Sartre, una obra que es considerada grandemente técnica y enormemente compleja, ¿verdad? De tal modo que el autor pues revela tener un manejo de la filosofía en términos generales que es muy respetable. Y por supuesto, quien se acerca a leer El ser y la nada debe tener también un conocimiento de la filosofía en términos generales para poder entender y comprender lo que realmente ahí se está discutiendo y se está exponiendo. Sin embargo, aparte, digamos, de esas obras tremendamente densas, pues también este movimiento filosófico, el existencialismo, produjo otras expresiones literarias, cosa que tampoco había ocurrido con ninguna filosofía en el pasado. Y entre esas expresiones literarias podríamos recordar aquí rápidamente una serie de novelas y también de obras de teatro, ¿verdad? Es decir, aquí como ejemplo hemos traído a la pantalla esa famosa novela, digamos, de Sartre, La náusea. Pero aparte de La náusea, pues podríamos mencionar algunas otras como A puerta cerrada. Y entonces, pues se trataba de noticias que tenían que ver con algo muy raro que estaba ocurriendo con esta filosofía, digamos, fundamentalmente en Francia. Pero aparte, digamos, de generar también estas obras y estas piezas literarias y teatrales, sucede que otra característica de este movimiento lo constituyó las reuniones que se llevaban a cabo
en sitios públicos, como bares, por ejemplo, o cafés, totalmente fuera, digamos, de la academia, lo cual, como dijimos, fue una cosa totalmente extraña. Y queremos ser enfáticos. Una cosa extraña desde la obra de John Dewey, este filósofo norteamericano, porque John Dewey fue tal vez uno de los últimos y extraños filósofos que tuvieron un eco, digamos, en el lector común y corriente. Pero desde que Dewey realmente terminó su obra y su labor intelectual, no había ocurrido nada como lo que estaba ocurriendo en la Francia de la posguerra. Ahora bien, ese existencialismo, como se le llama, o filosofía existencial o filosofía de la vida, como también se le suele denominar, ciertamente es una filosofía que comenzó a plantear cuestiones existenciales, es decir, que tienen que ver con la existencia del ser humano, ¿verdad? Cuestiones como el dolor, como la muerte, el sufrimiento, la falta, digamos, de sentido en la vida, la culpa y toda una serie, digamos, de cuestiones que tienen que ver con la vida, digamos, interior de los seres humanos y que constituyen de alguna manera preocupaciones generalizadas en todo el género humano, para decirlo de algún modo. Sin embargo, eh, reducir, digamos, el existencialismo al tratamiento del dolor y de la muerte y de temas como esos, pues no es del todo adecuado, ¿verdad? No consiste realmente el existencialismo en eso, sencillamente porque si nosotros recordamos los cursos que hemos llevado hasta este momento en el departamento, podemos reconocer que esos temas, esas cuestiones se han planteado prácticamente desde siempre, ¿verdad? Si ya es posible encontrar, digamos, ciertas discusiones alrededor de esta temática en los filósofos griegos, los presocráticos, en pensadores, digamos, como los estoicos, en fin, donde los temas del dolor, del sufrimiento, en fin, y la muerte, pues fueron algo que estaba, digámoslo así, sobre la mesa, ¿verdad? Y entonces, no solo esos temas se han planteado desde siempre y por lo tanto no podrían venir a constituir, digamos, una verdadera y auténtica novedad en el contexto de la filosofía existencialista, eh, pues entonces tenemos que dejar en claro que el existencialismo es mucho más que el tratamiento de esos temas y de esas cuestiones. Aparte de eso, también tenemos que poetas y literatos se han ocupado, digamos, de ello sin necesariamente ser existencialistas, ¿verdad? Entonces, ya en la literatura y en la poesía encontramos nosotros toda esa temática, ¿verdad? Hay mucha poesía y literatura relacionada con la muerte, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, no se trata, pues, de algo novedoso el que el existencialismo haya abordado, digamos, esa temática, porque eso hay que reconocerlo, sí aborda esa temática, pero no se consume en ella, es decir, no se termina ni se acaba el existencialismo con el tratamiento de esa temática. Ahora, tenemos que dejar en claro aquí una cuestión,
que sí es algo fundamental en esta filosofía. Y es que el término existencia apunta al hombre, apunta al ser humano y no a los entes que son. De modo que en ese sentido Santo Tomás no es existencialista. Aun cuando, como lo sabemos, tanto Aristóteles como Santo Tomás trataron el asunto de la existencia, pero utilizando la palabra existencia para referirse a todo aquello que es, que está, que tiene relación con los demás objetos y las demás cosas que tenemos frente a nosotros en este mundo, ¿verdad? Desde esa perspectiva, pues no podríamos, digamos, decir que filósofos como Aristóteles y como Tomás eran existencialistas por el simple hecho de haber empleado y utilizado el término existencia, porque con la filosofía existencialista, la palabra, el término existencia se va a aplicar más bien al ser humano. De modo que el término existente, bueno, viene a significar algo que está fuera del ente, es decir, está fuera del ser, ¿sí? Es decir, este asunto del ser va a preocupar definitivamente a los filósofos existencialistas, y eso ya lo vamos a ver dentro de algunos días, ¿verdad? Pero digamos, les preocupa el ente, les preocupa el ser para caracterizarlo de tal modo que quede claro que hay una enorme diferencia entre el ser humano, entre el hombre y todo lo que es, ¿verdad? Entonces, el hombre es un existente, es decir, está fuera del ente, está fuera del ser, ¿verdad? Por eso es que cobra sentido el nombre que Sartre le dio a su obra principal, el ser y la nada, ¿verdad? Es decir, si el hombre, si el ser humano está fuera del ser, está fuera del ente, entonces es nada, es nada, ¿sí? Y por supuesto el asunto fundamental del existencialismo, que también vamos a ver esto detenidamente, no se preocupen mucho por estas cuestiones ahorita introductorias. Digo, vamos a penetrar, digamos, en la idea esencial y fundamental de que la existencia es anterior a la esencia, ¿eh? La existencia es anterior a la esencia. Este es un principio fundamental de la filosofía existencialista. Y tendremos, vuelvo a insistir, oportunidad de entrar más detenidamente a considerar esta frase, esta expresión propia, digamos, del existencialismo, en el sentido de que la existencia es anterior a la esencia. Ya nos ocuparemos más detenidamente de ello para poder irlo aclarando, ¿no? Porque este asunto va a llevarnos y va a conducirnos a toda una serie de cuestiones que son importantes en la filosofía existencialista. Entonces, como lo podemos ya ir reconociendo, el existencialismo no solamente es un tratamiento del tema de la muerte, el tema del dolor, el tema del sufrimiento, es algo mucho más que eso. Podríamos decir, tanto una concepción metafísica por un lado, como una concepción del hombre, una concepción antropológica, ¿verdad? De modo que en este sentido, si la existencia es antes que la esencia, pues el ser humano
no tiene esencia como la tiene la mesa, como la tiene el triángulo, como la tiene el número 2. Es decir, el hombre no tiene una esencia, es un existente. Y precisamente por estar fuera del ser, el ser humano aspira a ser, ¿verdad? En eso se nos va a ir la vida, eso nos va a decir Sartre en El ser y la nada. La vida se nos va a ir huyendo de la nada que somos y tratando de llegar a ser, ¿verdad? Sin lograrlo nunca. Este es un proceso interminable hasta que, por supuesto, ocurre lo que al final nos tendrá que ocurrir, el morir, ¿verdad? Bueno, entonces ya el término existencia aquí debe comenzar a pensarse de una manera diferente a cómo se suele emplear y pensar el término existencia en el resto de la filosofía, para decirlo en una sola palabra. Bueno, quisiéramos ocuparnos, aunque sea brevemente, de 4 que consideramos los más grandes representantes de la filosofía existencialista. No son los únicos, porque eso tenemos realmente que decirlo, ¿verdad? Hay muchos más, ¿verdad? Podríamos comenzar recordando a Simone de Beauvoir, la amante, digamos, de Sartre, que también llevó a cabo una obra importante y que está catalogada dentro del contexto de la filosofía existencialista. Podríamos recordar también a Maurice Merleau-Ponty, que también es considerado un importante filósofo existencialista. Incluso algunos que pertenecen no a la Europa occidental, sino más bien a la Europa oriental, como los 2 rusos, Nikolai Berdyaev y Leo Chestov, ¿verdad? Incluso algunos incluyen aquí a Fedor Dostoyevsky, ¿verdad? Bueno, hemos mencionado a otros solo para que nos demos cuenta que no son estos 4 monstruos intelectuales los que integran y definen el existencialismo, pero parecen ser los más importantes, ¿verdad? Y los 4 fueron profundamente influenciados por Søren Kierkegaard, ¿verdad? Este filósofo danés que a pesar de estar separado en el tiempo, mucho, eh, entre Kierkegaard y estos 4 que estamos mencionando, sin embargo, Kierkegaard fue una influencia muy importante sobre Gabriel Marcel, Karl Jaspers, Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Es más, parece ser que Kierkegaard fue precisamente quien acuñó el significado del término existencia, tal como en el existencialismo ese término se utiliza, ¿verdad? De Kierkegaard tenemos que ocuparnos un poquito más detenidamente, ¿verdad? Pero comencemos por Heidegger, quien publicó en 1927 su famosísima obra Ser y Tiempo, ¿verdad? Ahora, es como dijéramos, una creencia, no sé si un hecho, probablemente un hecho,
Entre los historiadores de la filosofía, el decir que cada uno de los filósofos existencialistas arrancó, partió de una vivencia, una especie de vivencia muy personal, muy propia. Aparte, por supuesto, de las experiencias vividas entre las dos guerras, que fueron verdaderamente terribles, ¿verdad? Solamente hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial, pues murieron 10 millones de soldados de las diversas naciones que se involucraron en la guerra. Hubo 21 millones de heridos como resultado de la Primera Guerra y más de 13 millones de civiles muertos, gente que no tenía nada que ver con los ejércitos, ¿verdad? Entonces, ya no hablemos de la Segunda Guerra Mundial, que también trajo destrucción realmente terrible, sobre todo las explosiones que hubo sobre Hiroshima, ¿verdad? Que fueron verdaderamente terribles, con secuelas que incluso perduran hasta el día de hoy. Bueno, aparte de esa experiencia, digámoslo así, de esa vivencia de las dos guerras mundiales, se reconoce o se insinúa, por lo menos, que cada uno de los filósofos existencialistas partió de una vivencia muy personal. En el caso, digamos, de Martin Heidegger, bueno, recordemos que su gran preocupación era la cuestión del ser, ¿verdad? Ya la famosa pregunta de su metafísica. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿Sí? La cuestión del ser. Una pregunta, digamos, importante para el pensamiento de Heidegger, ¿verdad? Que en realidad va a ser una, como dije, va a ser una preocupación para todos los existencialistas, el problema del ser, ¿verdad? Y conocen perfectamente bien, todos estos existencialistas conocen y manejan muy bien toda la metafísica antigua y la filosofía medieval, ¿verdad? Ahora, Heidegger enfatiza sobre todo que el ser humano está en un franco viaje hacia la muerte, ¿no? Lo define precisamente, como ustedes lo recordarán, como el ser para la muerte, ¿verdad? Entonces esa preocupación realmente generó en Heidegger inquietudes muy importantes. Ahora, con Karl Jaspers, parece ser que lo condujo realmente al desarrollo de su pensamiento como un filósofo considerado existencialista fue la fragilidad de la vida humana. Y el hecho, digamos, de que el hombre en su fragilidad suele encontrarse en lo que Jaspers llama las situaciones límite, ¿verdad? Si rápidamente, bueno, esto significa que ciertamente nuestra vida es una vida que va de situación en situación, ¿verdad? Hoy estamos en la situación de estar en una clase, después estaremos en una situación de sentarnos para cenar en la mesa de casa, luego estaremos en la situación de prepararnos para dormir, en fin,
Pero la gran mayoría de situaciones son situaciones que nosotros elegimos, dice Jaspers. Situaciones que nosotros decidimos estar en ellas, ¿verdad? Pero hay situaciones que no dependen de nuestra decisión, no dependen de nuestra voluntad, ni siquiera de nuestros deseos ni de nuestro querer. Les llama situaciones límite. Son aquellas que tenemos que atravesar, son aquellas que se vienen sobre nosotros y no podemos hacer absolutamente nada. No depende realmente de una decisión, digamos, el no estar, el no enfrentar esas situaciones límite. Hay que enfrentarlas porque no hay para dónde. Entonces, si yo quiero, dejo de estar en esta situación, apago la computadora y me voy a otro lado, punto. ¿Sí? Todas las situaciones en su gran mayoría son así, dependen de nuestro querer y de nuestra voluntad. Pero hay situaciones, las situaciones límite que no elegimos nosotros, no las escogemos y tampoco podemos escaparnos de ellas, sino que tenemos que enfrentarlas. Por supuesto, situaciones límites como el sufrimiento, el dolor y por supuesto la muerte, la culpa también, ¿no? Que generan de algún modo, según Jaspers, grandes inquietudes de carácter filosófico, ¿verdad? Entonces, si Martin Heidegger va siendo motivado por el viaje humano hacia la muerte, Jaspers pues está motivado por las llamadas situaciones límites a plantear preguntas que son eminentemente filosóficas. Ahora, con Sartre, lo que tenemos es un pensador, digamos, que tiene una especie de repugnancia. De ahí el nombre de la novela, La náusea, ¿verdad? Una especie de repugnancia, de náusea generalizada frente al mundo, frente a la realidad, frente a la vida, ¿verdad? Sobre todo porque para Sartre, pues la realidad, incluyendo por supuesto al ser humano, es algo, como él le denomina, absolutamente gratuito, gratuito. Es decir, esa gratuidad significa fundamentalmente que no hay explicación para la realidad y no hay explicación tampoco para la vida humana, ¿verdad? Es decir, el mundo está ahí, nosotros estamos aquí, no hay manera, digamos, de saber por qué, no hay manera de saber para qué. Es decir, esto genera entonces en Sartre y en el ser humano, según la filosofía sartreana, esa especie de repugnancia y de náusea, ¿verdad? Y entonces, este es el punto, digamos, de partida que va a generar el pensamiento sartreano. Y finalmente, hay que hablar de Gabriel Marcel, que en 1927 publicó su diario metafísico. Marcel es un pensador bastante particular, podríamos decir, ¿verdad? Es promotor de lo que él mismo llama filosofía concreta. Filosofía concreta. Marcel demuestra así un rechazo por todos los ismos, racionalismos, empirismos, en fin, ¿verdad? Es decir, todos los ismos como sistemas de pensamiento son rechazados por Marcel, ¿verdad? Por considerar que
se pierden en abstracciones, ¿verdad? Se pierden en abstracciones, ¿verdad? Probablemente esta sea una herencia, digamos, de Søren Kierkegaard, quien rechazó precisamente la filosofía de Hegel por considerarla un enorme sistema que se queda en puras abstracciones, ¿verdad? Sin aterrizar nunca en la cruda realidad, para decirlo así. Y hay una expresión, digamos, propia de Gabriel Marcel. Él decía que en lugar de dedicarnos a las abstracciones y a generar grandes sistemas, digamos, de pensamiento, deberíamos más bien aprender de la mordedura de lo real. ¿Eh? La mordedura de lo real, ¿verdad? Esa mordida que la realidad nos pega, por decirlo así, ¿verdad? Debe conducirnos concretamente, dice Marcel, a considerar al ser humano no como una abstracción, ¿verdad? Completamente alejado, digamos, de la vida, completamente alejado, bueno, de las circunstancias de su vida, como diría Jaspers, ¿sí? Sino a considerarlo más bien de manera concreta, como lo personal, como lo subjetivo, como el yo existente que está sumido, pues, en sus circunstancias, como repetiría más tarde don José Ortega y Gasset, ¿verdad? Bueno, entonces, con estos tres grandes y o estos cuatro grandes y el pensamiento, digamos, que ellos llegaron realmente a desarrollar, tenemos a cuatro grandes representantes de la filosofía existencialista. Ahora bien, hablemos un poco detenidamente de Søren Kierkegaard, quien estamos aquí ante un pensador que vivió durante la segunda parte del siglo XIX. Y tenemos que agregar a alguien más aquí. No solo Kierkegaard, sino también Federico Nietzsche, ¿verdad? Fallecido en 1900. ¿Verdad? Si los dos prácticamente, tanto Kierkegaard como Nietzsche, pertenecieron a la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, los dos ejercieron una enorme influencia, por un lado sobre Martin Heidegger y por otro lado sobre Karl Jaspers, ¿verdad? De hecho, Jaspers llegó a decir en algún momento que después de tener contacto con la filosofía de Kierkegaard y la filosofía de Nietzsche, ya no se puede filosofar en el sentido académico tradicional. ¿Mm? Ya no. Es decir, algo tiene que cambiar en el quehacer filosófico después de Kierkegaard y después de Nietzsche. Ahora, hay que recordar que ni Kierkegaard ni Nietzsche fueron parte de la academia, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Kierkegaard jamás ocupó una cátedra en la universidad, ¿verdad? Nietzsche, pues después de haber enseñado griego en Suiza, pues se dedicó precisamente a otras cosas, a pensar y a escribir simple y sencillamente por sí mismo, ¿verdad? Y entonces ni Kierkegaard ni Nietzsche desarrollaron un sistema. ¿Mm? No desarrollaron un sistema de pensamiento, por decirlo así, porque al contrario, fueron críticos de todo sistema, de todo ismo. Y por supuesto, fueron críticos de todos los sistematizadores también, ¿verdad? Ahora, claro, el pensamiento de Kierkegaard, tanto como el de Nietzsche, en su momento, en la segunda mitad del siglo XIX, no fue tan, como dijéramos, tan
tan tomado en cuenta, no dieron sus frutos, digamos, en el momento en que estaban viviendo, sino hasta en el siglo XX, ¿verdad? Tal vez por las características, digamos, de la vida europea durante los primeros 45 años del siglo XX, fue que se descubrió, por decirlo así, y se le comenzó a dar importancia al pensamiento de estos dos, de Kierkegaard y de Nietzsche. Ahora, hay que decir que las ideas para Kierkegaard y para Nietzsche no eran realmente lo principal. Es decir, ellos no estaban de acuerdo, digamos, en luchas a nivel de abstracciones, ¿verdad? A nivel de sistemas, a nivel de ideas. Bueno, críticos, pero muy ácidos del llamado idealismo en términos generales. Y por supuesto del realismo también, ¿verdad? En contra de todos los ismos. Bueno, las ideas no eran realmente lo más importante para Kierkegaard y para Nietzsche. El tema realmente fundamental de estos dos era la cuestión del individuo frente a lo que consideraron el problema más grave de la civilización europea en ese momento. Es decir, esa es la cuestión realmente fundamental en estos dos pensadores. ¿Qué va a ser realmente el individuo? ¿Cómo va a resolver su situación frente a lo que constituye el problema más grave de la civilización europea? Podríamos decir de la civilización occidental en términos generales. Ahora, el problema fundamental, según Kierkegaard y Nietzsche, es el cristianismo. Es el cristianismo. Según Kierkegaard, quien era un creyente convencido, un cristiano convencido, luterano, bueno, es posible vivir, digamos, el cristianismo o debemos realmente declarar y aceptar nuestro total fracaso frente a las demandas del cristianismo, ¿verdad? Bueno, hay que decir una cosa, es decir, que Kierkegaard diferenciaba muy bien a la cristiandad del cristianismo, ¿verdad? Según él, la cristiandad, es decir, la iglesia y todas esas cuestiones puramente institucionales, organizacionales, bueno, no solo eran un desastre, sino que también eran un total fracaso en el sentido de querer encarnar el cristianismo. Al contrario, es decir, para Kierkegaard la cristiandad se había alejado totalmente del cristianismo, ¿verdad? Una cristiandad no cristiana, para decirlo así, ¿verdad? Y entonces la idea realmente de Kierkegaard, digamos, quien no negaba realmente la existencia de Dios, pero dejaba, digamos, la existencia de Dios como un asunto de creencia, ciertamente una creencia muy fuerte, una creencia muy importante, digamos, hasta cierto punto para los seres humanos, pero aún así, ¿verdad? Kierkegaard reconocía que había graves dificultades, sencillamente porque él decía, cuando invocamos a Dios, la respuesta que tenemos es un absoluto silencio, ¿verdad? Es un absoluto silencio, ¿no? Y entonces, ahí está la cuestión realmente fundamental. ¿Seguir creyendo o dejar totalmente de creer? ¿Eh? Bueno, y con Nietzsche
por supuesto, también, ¿verdad? Es decir, Nietzsche también era un crítico, fue un crítico, digamos, de la cristiandad, de la iglesia, en fin, etcétera, y todas estas cuestiones meramente organizacionales e institucionales, ¿verdad? Nietzsche llegó definitivamente a afirmar que cristiano solo ha habido uno, ¿verdad? Y ese murió en una cruz, ¿verdad? Pero ya en su obra, Nietzsche señala más bien el fracaso, digamos, que no solo Europa, sino la civilización occidental ha tenido, porque la verdad es que Dios ha muerto. Esa es la cuestión fundamental, digamos, para Nietzsche. Ahora, si hubiera sinceridad, si fuéramos realmente sinceros, si el hombre europeo, si el hombre de la civilización occidental fuera sincero y penetráramos en nuestro interior, dice Nietzsche, nos daríamos cuenta que la muerte de Dios ha ocurrido precisamente ahí dentro de nosotros mismos. Pero bueno, entonces, una vez que se enfrenta, digamos, este problema fundamental, dejándolo a un lado, es decir, dejando a un lado el cristianismo, dejando a un lado la fe, dejando a un lado la esperanza, digamos, futura, la cuestión es, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, ¿cuál es realmente nuestro destino o cuál es el destino del hombre europeo sin Dios y sin esa trascendencia prometida, ¿verdad? ¿En qué va a parar todo entonces? La vida, en fin, etcétera. Es decir, se está viviendo un momento crucial antropológicamente hablando. Tanto Kierkegaard como Nietzsche fueron más que pensadores. Fueron realmente testigos de lo que se estaba viviendo, ¿verdad?, en Europa tras las dos guerras mundiales. Pero no solo fueron testigos en el sentido de ver de lejos aquello, no, es decir, fueron testigos presenciales, vivieron en carne propia todo lo que estaba ocurriendo, digamos, en la Europa de la posguerra y procedieron realmente como representantes de la época. Es decir, tomaron las preguntas, las inquietudes, las preocupaciones del hombre europeo y tradujeron todo aquello, digamos, en una obra, en una filosofía. Una filosofía en la cual pues no hay ideas, tampoco hay sistema, sino sencillamente encontramos al individuo humano buscando y luchando por su propia realización, ¿verdad? Y entonces este va a ser no solo el origen, digamos, esencial del existencialismo, sino el foco que puede guiarnos a entender y a comprender de mejor manera lo que el existencialismo realmente quiso decir.